Hoy día vamos a hablar sobre el equilibrio químico. Vamos a hacer la parte teórica y la parte práctica. Así que acompáñame. Como introducción, vamos a decir que el equilibrio químico se da cuando los reactantes ya no producirán más productos. Por ende, las concentraciones del reactante y el producto van a permanecer constantes, o sea, en equilibrio químico. Se reconoce por una doble flecha opuestas y también se le conoce como una reacción reversible, ¿no? Si te dicen reacción reversible, entonces es un equilibrio químico. Si ves la doble flecha, también eso está en equilibrio químico. Y en un equilibrio químico, la velocidad que el reactante eh, genera para producir productos es la misma que el producto produce el reactante, ya que estamos en un equilibrio. Internamente ocurre eso, pero macroscópicamente no se nota la diferencia. Entonces, eh, podemos decir que es un equilibrio dinámico. Cuando el sistema llega al equilibrio, la presión, la temperatura y las concentraciones permanecen constantes, como el, el esquema que se muestra, ¿no? Por ejemplo, acá en la curva de color blanco vemos que es el reactivo A, y a medida que va reaccionando el producto B, se va generando producto B que va aumentando más cantidad hasta llegar a un límite que es el tiempo de equilibrio donde se inicia el equilibrio químico. Veamos ahora el análisis para entender un poco más sobre el equilibrio químico. Tenemos una ecuación química en equilibrio. Tengo el reactante A y tengo el producto B. Entonces, como se ve en el gráfico, decimos lo siguiente. Al inicio no tengo ni una cantidad, 0 moles de B. No hay nada de B. Todavía no se ha producido nada en los productos. Pero tengo en los restantes una cierta concentración de A. Entonces, a medida que el reactante A vaya reaccionando, se va a ir generando el producto B. Hasta un tiempo que llamaremos T1, que es el tiempo donde se inicia el equilibrio. De T1 hasta T2 van a estar ambos compuestos en equilibrio, donde la concentración de A y de B no varía, permanece constante. Luego, en este tiempo T2 se va a generar una alteración. ¿Debido a qué? A que vamos a introducir una cantidad adicional del reactante A, aumentando su concentración. Luego, este reactante va a volver a reaccionar y va a ir generando más producto B hasta llegar a un tiempo T3, donde se inicia nuevamente el equilibrio del reactante A y el producto B. Ahora hablaremos de la constante de equilibrio. ¿Qué es la constante de equilibrio? Es un parámetro numérico, es adimensional, no tiene unidades. ¿Qué nos indica? Nos indica la relación
entre reactantes y productos, o productos y los reactantes que se encuentran en equilibrio. Puede ser que en el equilibrio haya más cantidad de reactantes que de productos. O puede ser que en el equilibrio haya más cantidad de productos que de reactantes. Entonces, este parámetro es fundamental para poder determinar la cantidad de sustancia que se pueda tener en el equilibrio. Eso es muy importante. Sea la reacción general, y vemos la ecuación que está de amarillo. El caso C se determina dividiendo las concentraciones, ¿no?, elevado cada una a su exponente de su coeficiente que se encuentra en la reacción, de los productos entre los reactantes, como vemos en la diapositiva, el caso C. Esta concentración es número de moles entre volumen. Eso sí, hay que calcularlo de esa manera, pero ya las unidades la obviamos. Entonces, solamente vamos a expresar esto en función numérica, no vamos a expresarlo en unidades, no. Olvidémonos de las unidades para calcular esta constante. ¿Ok? Esto se puede calcular en un sistema gaseoso y acuoso también. En ambos se puede calcular la constante K sub C. Para la constante K sub P, que es en función de las presiones parciales, solo tiene que tenerse en cuenta los elementos que estén, ¿no?, las sustancias que estén en un sistema gaseoso o que se encuentren, ¿no?, en estado gaseoso. Por lo tanto, en una ecuación química, el equilibrio, la constante en función de las presiones parciales, están en función cada una de sus presiones parciales y elevado a su exponente, que es el coeficiente que se encuentra, ¿no?, en la reacción, así como lo vemos en la diapositiva. Ahora, estas dos constantes se relacionan, se van a relacionar mutuamente, el K sub C y el K sub P, como vemos en esta ecuación en color naranja. Ahí está la relación. El K sub P es igual a K sub C, paréntesis, R, la constante universal de los gases, por T, la temperatura, cierro paréntesis y lo elevo a delta D. ¿Qué es delta D? Es la sumatoria de los coeficientes de las especies químicas que están en los productos, ¿no?, la suma de los coeficientes menos la sumatoria de los coeficientes de las especies químicas que están en el lado de los reactantes, A y B, por ejemplo. Entonces, así se calcula esta relación, ¿no?, que viene muchas veces en el examen de admisión. Ahora, al comienzo dije que era un valor numérico. Entonces, ¿qué pasa si ese valor numérico es mucho mayor a 1? Eso quiere decir que en el equilibrio hay mayor cantidad de productos que de reactantes. Eso quiere decir que la reacción se desplazó más hacia ¿qué? Hacia la derecha. Pero si es mucho menor que 1, eso quiere decir que hay en el equilibrio mucho mayor cantidad de reactantes que productos. O sea que la reacción se desplazó más hacia la izquierda, donde están los reactantes, para que
de esa manera nos genere el equilibrio. Ahora acá solo va a modificarse con la temperatura. La constante solamente se modifica con la temperatura. No hay otro parámetro que no influya aquí sino la temperatura para la constante. Ahora esta constante se puede calcular solo en especies químicas que estén en fase gaseosa o acuosa. Ahora, tener mucho cuidado que la constante va a depender de la ecuación. Cada ecuación tiene su particularidad, entonces va a haber muchos valores de diferentes constantes de acuerdo a cada especie que reacciona. Por ejemplo, aquí tengo un caso 1, una reacción, acá lo que vemos un cuadro a su derecha. Dice, tengo un reactante A más B que están en equilibrio con el producto C más D. Tiene una constante caso 1. Si esa reacción yo lo multiplico por un coeficiente 2, todo queda multiplicado por 2. Entonces la constante de esa nueva ecuación va a ser la constante anterior, pero al cuadrado. Si yo invierto la primera ecuación, voy a tener que esa constante, caso 3, va a ser la inversa. O sea, 1 entre caso. Si yo sumo dos ecuaciones para que me dé una tercera, esa tercera va a tener una constante, caso 5. Esa constante va a ser igual al producto de las dos anteriores, caso 1 por caso 4. Ahora veamos lo que es el grado de reacción. Siempre en problemas de equilibrio químico vamos a escuchar el grado de reacción, la disociación. Entonces, ¿qué es? Mide el avance de reacción de una determinada especie química de acuerdo a la siguiente expresión. Es igual a la relación que existe entre la concentración de una sustancia que va a reaccionar entre la concentración inicial de dicha sustancia. Muy fundamental porque a veces lo expresan en porcentaje o a veces te lo dan sin porcentaje, como decimal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, básicamente porque es un paso previo para calcular el equilibrio químico. Ahora veamos el principio de Le Chatelier. Este principio habla sobre hacia dónde se orienta la reacción química cuando alteramos cualquiera de los 4 parámetros que se muestran en la diapositiva, como la concentración, la presión, la temperatura, los catalizadores. Entonces, veamos la presión. Nos dice que un incremento de la concentración desplaza el equilibrio en sentido opuesto. Quiere decir que si yo aumento una cantidad X de una sustancia que está en el reactante, entonces para que se mantenga el equilibrio, la ecuación se desplazará hacia la derecha, o sea, hacia el sentido donde están los productos. En caso contrario, si aumento en los productos una cierta concentración, se desplazará al sentido opuesto, o sea, hacia los reactantes, flecha hacia la izquierda. Otro parámetro, como la presión, tiene que ver cuando modificamos, por ejemplo, o variamos el volumen. Si yo aumento el volumen del sistema de
reacción, voy a disminuir la presión. Y si disminuyo la presión, la reacción se va hacia la izquierda, o sea, hacia donde están los restantes. Pero si disminuyo el volumen, aumentamos la presión y la reacción se desplazará hacia donde están los productos, o sea, flecha a la derecha. Otra forma de cambiar este parámetro de la presión es variando los moles. Cuando tenemos en una reacción química el número de moles de reactantes mayores al número de moles de producto y aumentamos la presión, entonces se va a desplazar el equilibrio hacia la derecha, hacia donde hay menor cantidad de producto. O si disminuye la presión, se va a desplazar hacia donde están los rectos. Cuando tenemos que los restantes son menores a los productos en función de sus moles, podemos decir que si aumentamos la presión, se desplazará hacia donde hay menor cantidad de reactivos. Por lo tanto, se desplaza hacia la izquierda. O si disminuye la presión, se desplazará hacia la derecha, hacia los productos. Pero si los números de moles en la reacción química del restante del producto son iguales, yo aumente o disminuya la presión, no afectará el equilibrio químico. Otro punto aquí en el parámetro de la presión es que si introduzco un gas. Si yo introduzco un gas inerte, el sistema no altera el equilibrio. ¿Ya? El sistema no se altera el equilibrio cuando hay un gas inerte. Lógicamente aumentará si yo aumento o inyecto un recipiente cerrado, inyecto un gas inerte, no ocurre nada porque el gas inerte no reacciona. Por lo tanto, la presión podrá aumentar la presión, pero no hay ninguna variación en el equilibrio químico. Otro parámetro que nos permite determinar hacia dónde se desplaza el equilibrio es la temperatura. Por ejemplo, si tenemos una reacción endotérmica, no digo exotérmica primero. Tengo una reacción exotérmica. ¿Qué significa exotérmica? Que al reaccionar libera calor. Libera calor. Entonces, si yo disminuyo la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la derecha, hacia donde están los productos. Pero si yo aumento la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la izquierda, hacia los reactantes. En la reacción endotérmica es que para reaccionar necesito darle calor. Entonces, si aumento la temperatura, el nuevo equilibrio se desplazará hacia la derecha, que es hacia donde están los productos. Si disminuye la temperatura, la reacción se desplazará hacia la izquierda, donde están los reactantes. Ahora, otro parámetro son los catalizadores. Básicamente, estos no afectan el equilibrio químico, solo modifican la velocidad de reacción. Así que mucho cuidado cuando pongamos catalizadores, ya que solo modificará la reacción, la velocidad de reacción, más no el equilibrio químico. Mucho cuidado.
ahora llegamos a la parte práctica del tema. La continuación de este video lo voy a hacer en otro video aparte. Lo voy a poner en el link en las descripciones. Así que si eres nuevo, suscríbete. Si ya estás suscrito, comparte el video. Si te gustó, dale me gusta. Y nos vemos en el siguiente video.